Antes de tocar el tema de por qué no nos convertiremos en Venezuela, tenemos que ver la parte 3 de Venezuela. La primera trata del periodo previo a Chávez, la segunda de Chávez y esta tercera sobre Maduro hasta el presente. Así que si no has visto las dos primeras partes, vélas por favor antes de comentar una. ¿No saludarás a Tony? ¿Y ese quién es? No sé, pidió en comentarios que lo ¿Y saludaras. quién soy yo? ¿El tío Gamboín? No me fallen, sobrinos, no me fallen. Propongan temas interesantes, no saludos, no más. Bueno, al público lo que pida. Hola, Tony. Hola, sobrinos. ¿Podemos dejar de divagar ya? Sí. Comenzamos. Bueno, pidan saludos si quieren. Maduro aceleró y profundizó el control sobre las empresas privadas, impuso aumentos salariales. ¿Cuándo aprenderemos? Suena un poco deshumanizante mantener los salarios bajos solo para ser competitivo y buscar atraer inversiones, aunque generalmente funciona. Luego ya lo subes. Cuando tu población esté diversificada, tu economía interna sea grande, es decir, cuando haya escasez de mano de obra, si se quiere que hasta el empleo más sencillo esté bien pagado, debe haber pocas personas disponibles para hacerlo y muchas más personas especializadas en otras áreas, haciendo otras cosas. Si subes por decreto, la cosa no funciona. Olvídate de que se vayan inversiones del país. Es que no hay personas que hagan otra cosa y consuman lo suficiente para que sea posible pagar esos salarios. Eso solo provoca inflación. O sea, la empresa pública o privada, no importa, necesita subir el precio de lo que vende para poder pagar salarios. No puede simplemente producir más, no hay quien lo compre. Al subir el precio provoca inflación. Menos personas pueden comprar sus productos. Tiene que despedir empleados. Los empleados ganan más, pero así como esa empresa, las demás tuvieron que subir precios. Se creó una inflación. Así que por más que te haya subido el sueldo 100%, pues te sigue alcanzando para exactamente lo mismo. Si hay muchas personas produciendo muchas cosas distintas, y de hecho algunas o muchas muy sofisticadas, puedes subir salarios, pues la economía está diversificada. Te va a costar trabajo encontrar hasta quién barra. Muchas empresas e individuos están produciendo mucho. Hay mucho intercambio de servicios y de bienes. El dinero no es nada, sobrinos, no existe. Es un constructo social. Solo es un medio de intercambio. La inflación solo obedece a ese intercambio. Si distorsionas el mercado pagando de más aquí, se verá la distorsión acá. Lo anterior no es tan difícil de entender y es fácil de comprobar cuando sabes hacer cuentas. Cuando solo filosofas e imaginas cómo deberían ser las cosas, pues sí, suena muy injusto e inhumano pagarle una miseria a quien sea. No siempre subir salarios provoca inflación. Vimos el ejemplo perfecto en el sexenio de AMLO. En este caso obedecía a lo contrario. El prionismo mantuvo salarios bajos, pues tratando de ser atractivo a las inversiones, mismas que no consiguió, porque este es solo un elemento de muchos que necesitas. Hay múltiples factores, pero ese es uno. Manteniendo un salario bajo artificialmente para el tamaño y sofisticación y dinamismo de la economía mexicana. Al final, tan se dio cuenta que ya no le funcionaría que desindexó el salario de las multas en 2016, aunque no se animó a subirlo tan rápido. Fueron muy temerosos y precavidos, aunque se sabía bien que estaba muy por abajo. Pero es que tampoco es fácil hacer las cuentas. Donde la cagas y te pases tantito, provocarás inflación. A AMLO le salió. Con todo, fueron más audaces, pero igual cuidadosos. Tampoco lo subieron de 0 a 100 en 2 segundos. Está perfecto. Pero con tantas ayudas sociales y salarios en aumento, ahora sí ya deben ser muy precavidos. No están llegando tantas inversiones. La capacitación de los mexicanos no es la mejor. No se crean tantas empresas. En México no hay innovación ni desarrollo de tecnologías. Donde se pasen un poquito por andar de populistas, pueden provocar una crisis seria. No estoy diciendo que vaya a pasar, solo que puede. Sube salarios de más, das más ayudas de las realmente necesarias, aumentas consumo sin producir suficiente, provocarás inflación. Y ayudas sociales a personas que no las necesitan provocan clientelismo, conformidad y estancamiento. No en todas las personas, tal vez ni siquiera en la mayoría,
pero insuficientes para que solo gasten, o sea, consuman sin producir nada. Van a provocar inflación. Los que sí trabajan deberán pagar por los que consumen y que no trabajan. La única inflación buena es la que está controlada, moderada y obedece al crecimiento de tu economía. Vean el video de inflación y pollos para ya no divagar tanto en este. ¿Ves? El prianismo solo piensa en las empresas. Sí, hay que pensar en todo, hasta en las empresas si realmente piensas en las personas, si no solamente estás pensando en ti mismo. Maduro también quiso controlar el tipo de cambio. Trataré de explicarlo rápido. Si tu moneda se devalúa por cualquier razón, o sea, hay más demanda de otras divisas que de la tuya y por eso suben de precio, debes dejar que el mercado se ajuste solo. Puedes manipular un poco el tipo de cambio si tienes suficientes reservas de otras divisas en tu poder ofreciéndolas al mercado. Con eso aumentas la oferta de otras divisas y las abaratas. Pero ojo, no las abaratas para ti mismo como gobierno. Te tuviste que deshacer de los dólares o la moneda que sea que tenías para abaratar los dólares para tu población. Pero la única forma de tener dólares es exportando algo, produciendo cosas. Intercambio. El comercio es intercambio. La escasez de un producto lo encarece, desde una divisa, un metal o una mano de obra. Supérenlo, marxistas. El trabajo socialmente necesario no es lo único que produce valor. Es lo único que quisieras que se valorara, pero no funciona así el mundo. Entonces, puedes influir un poco, pero si no exportas lo suficiente, si no tienes suficiente intercambio comercial con otros países y hay poca demanda de tu moneda, tus reservas se acabarán. Tu moneda seguirá depreciándose porque nadie la quiere. ¿Para qué la querrían? Estás subiendo salarios. No es atractivo poner una fábrica en Venezuela para exportar ¿a dónde? ¿O para vender qué internamente? Además, has expropiado industrias, así que, ¿qué seguridad tengo de que no harás lo mismo con la mía? Igual tienes muchos programas sociales, así que la gente no tiene mucha motivación para trabajar. Igual tienen lo indispensable cubierto. Tampoco están especialmente capacitados para fabricar algo muy complejo. ¿Para qué alguien querría ir a Venezuela? Tu economía interna no produce gran cosa, o sea, tu intercambio interno es muy bajo. Nadie quiere bolívares, excepto los venezolanos. Tú sales al mundo a querer comprar carne, por ejemplo, porque te hace falta, porque no produce suficiente. Pero ¿qué tienes para ofrecer al mundo? ¿Petróleo? Vale, te cambio carne por petróleo. ¿Cuán escaso es tu petróleo y cuán escaso es mi carne? O sea, ¿cuánto vale cada cosa? Si no quieres que la carne sea cara, produce carne. Se te acaban los dólares en reserva y la devaluación persiste, ¿cómo la controlas? ¿Imprimiendo más bolívares? Nadie quiere tus bolívares, ¿para qué? No comprarás nada con eso. Puedes vender más petróleo y así tener dólares para seguir inyectando en el mercado de divisas y que tu bolívar se mantenga estable. ¿Y qué ganaste con eso? Tu población puede seguir comprando carne con sus bolívares que mantienes artificialmente al mismo valor que el dólar. Pero olvídense de que sea dólar, porque ¡ay! ¿Cómo les encantan las teorías de conspiración? Oro. El bolívar se deprecia frente al oro. Intercambias petróleo por oro. Luego inyectas oro para apreciar el bolívar. O sea, compras bolívares afuera. Provocas una demanda artificial. No estás produciendo nada. Solo estás regalando oro al mundo porque el bolívar no vale nada. La única forma de que el bolívar valga algo es que Venezuela produzca algo más que petróleo, o al menos mucho más petróleo del que está produciendo. El equivalente a lo que está demandando de carne del extranjero. ¿Ya se entendió? Por supuesto que existe la especulación y alguna fuerza oscura y tenebrosa puede estar tratando de manipular el precio de tu bolívar inyectando muchos en el mercado de divisas, o sea, vendiéndolos a cambio de oro. Insisto, ignoren la palabra dólares, no importa. Solo es para fastidiarte. Pero esos bolívares se le acabarán. La única forma de que los tenga es que te haya dado a ti algo a cambio. Si no, ¿de dónde sacó los bolívares? Si tus exportaciones, sea petróleo, ropa, electrónicos o lo que sea,
se mantienen a un buen ritmo, puedes ser tú mismo quien le compre esos bolívares al especulador. Puedes seguirle el ritmo porque estás intercambiando bienes por oro afuera. Tarde o temprano al especulador se le acabarán los bolívares porque le estás comprando a cambio de muy poquito oro. El especulador que te quiere fastidiar es quien acabará fastidiado. Tú los entregarás a tu población para que adquieran carne o lo que sea que hayas traído del extranjero y el especulador es quien perderá. Igual no tiene que ser de mala fe, la mayoría de las veces no es de mala fe. Existen las depreciaciones por pánico, como el anuncio de una reforma que a muchos no guste y genere incertidumbre. O sea, provoca que las personas dentro y fuera del país quieran deshacerse de sus bolívares o pesos o lo que sea para tener oro, pues creen que ese valdrá más en el futuro. Provocarán una profecía autocumplida. No es que la reforma provoque devaluación, es el miedo a la devaluación y por lo tanto la necesidad de las personas de cambiar sus bolívares por oro lo que la provocará. Sin embargo, si internamente tu país sigue produciendo suficientes mercancías, tú seguirás teniendo suficiente oro para intervenir en el mercado cambiario y controlar la situación. Eso es la libre flotación. Intervienes poquito, lo que necesitas para estabilizar desajustes, pero no control de precios o tipo de cambio fijo. A como dé lugar mantengo mi moneda. El bolívar o lo que sea artificialmente bajo para exportar mucho o artificialmente alto para que mi población pueda comprar lo que necesita del extranjero. Ambas son distorsiones y cuestan. En particular, cuesta muchísimo si no produces nada. Obviamente esto provocó peores condiciones para PDVSA, la empresa petrolera, y dejó al país con un desbalance monetario y fiscal extremo. Si todos los dólares que te da PDVSA los gastas en productos que necesita tu población porque no produces nada, pues no le darás mantenimiento a la empresa. Eso es lo que ocurrió. El Producto Interno Bruto se contrajo 70% de 2013 a 2019. O sea, en solo 6 años, Venezuela producía 70% menos de lo que sea. Petróleo, gas, alimentos, todo. Que solo 6 años atrás. Nunca hablas de los embargos. Sí hablé de los embargos con Chávez. Ve la parte 2. Pero también ve la gráfica. Los embargos reales comenzaron precisamente en 2019. La gráfica cae parejito. Ahorita hablamos de ellos. Esta caída la provocó el gobierno venezolano solito. Por si fuera poco, a mediados de 2014 y luego a inicios de 2016, los precios del petróleo cayeron, terminando con la bonanza de recursos petroleros que se venía experimentando desde 2004 y que fue lo único que salvó a Hugo Chávez, los altos precios del petróleo. Lo más grave y lo que uno le invita a cuestionarse a los filósofos antiimperialistas es que incluso con precios menores, si la producción se hubiera mantenido, los ingresos por exportaciones de crudo no habrían caído tan estrepitosamente, pero no fue así. Desde finales de 2015, la producción de crudo ha venido a la baja. Una gestión ineficiente, provocada en parte por lo antes mencionado, pero también, y no es menor, por prescindir de personas capacitadas en favor de militares sin experiencia. Eso sí, muy leales. ¿Cómo decíamos? 90% lealtad, 10% capacidad. No, bueno. Menos inversión, reglas del juego que introducen incertidumbre, vean el video de desaceleración, depresión o crisis, menos gasto en mantenimiento, redireccionar recursos a gasto social en vez de reinvertir en las empresas, todo mal. Incluso antes de la caída de los precios del petróleo y durante el mandato de Chávez, PDVSA se endeudó fuertemente, pero ese dinero solo lo gastaban. No solo la producción de petróleo iba a la baja, las nacionalizaciones, controles de precio y demás medidas solo provocaron caída de la producción en todos los ramos. Todo es gradual, no pasa de un día para otro. Pero al aumentar la deuda y no hacer ajustes, se fueron cerrando alternativas de financiamiento internacional. Así que, ¿por qué no? Ya hicimos todo mal. Pongamos la cereza del pastel. Usemos financiamiento monetario. ¿Eso qué es? Y quiero aclarar, si todas esas nacionalizaciones y medidas sirvieran para reactivar tu economía interna, es decir,
Ya no vendo al extranjero, vendo aquí adentro. Está perfecto, también se vale. Es más difícil, pero órale. Pero es que tampoco, no produjeron nada, ni para consumo interno. Así es que comenzaron a emitir moneda. No tengo oro, no tengo dólares, pues imprimo mi propio dinero. Total, que puede malir sal. Pero otra vez, es lógica básica, sobrinos. Ya establecimos que el dinero, en cualquiera de sus formas, incluido el dólar, el oro y hasta el Bitcoin, no vale nada por sí mismo. Vean el video de moneda y dinero. Es solo un medio para facilitar el intercambio de bienes y servicios que sí tienen un valor, que cubren una necesidad real. El dinero o la moneda solo refleja el valor de los mismos para no andar haciendo trueques. Reservar para intercambiar en el futuro. Es decir, es también una reserva de valor. O sea, hoy produzco 2 pollos, los vendo, pero me pagaron 2 moneditas de oro por mis pollos que intercambiaré por comida hoy y mañana. No quiero esa doble comida hoy, mañana ya estará echada a perder. Así que hoy cambio una moneda y mañana la otra. Es más sencillo de lo que creen, solo dejen las conspiraciones y los fanatismos, por favor. Desde 2014, el Banco Central de Venezuela comenzó a emitir moneda para financiar a PDVSA, pero esto se desbordó en 2017, detonando el proceso hiperinflacionario que todavía afecta al país, o sea, exceso de dinero disponible en las calles, que no reflejaba el valor de los bienes y servicios disponibles. Hay 2 tipos de deuda, la que te prestan los ahorradores, y tú, gobierno, devuelves en el futuro a cambio de un interés que ganaste de hacer buenas inversiones por tu cuenta o propiciando el escenario para aumentar la actividad económica, con mayor educación, creación de infraestructura útil, no ocurrencias, bien pensada, lo que sea. Lo que te permite recaudar más impuestos provenientes del aumento en tu producción como país y así la pagas. O la que Maduro eligió en su infinita sabiduría, recaudando más impuestos a través de provocar una hiperinflación, trasladando así el costo a la población. O sea, las cosas cada vez valen más, pero tú ganas lo mismo, o casi. Sigues pagando 15% de IVA, pero ya solo compraste un par de zapatos en lugar de 2 en un año. Ya no te alcanza para 2. Estás indirectamente pagando más impuestos. Y esto es sabido desde siempre, sobrinos. Te subo el salario en enero, para diciembre las cosas ya cuestan el triple. ¿De qué sirvió el aumento? O sea, te encarezco cosas que pagan impuestos. Felicidades, populismo. ¿Y Maduro no sabía que provocaría eso? Pues claro que sí, es tonto, pero no tanto. Mientras tenga el discurso antiimperialista y bobos ingenuos o filósofos mercenarios con la misma poca ética que él y le ayuden a promover su marketing político, al tiempo que siguen existiendo ingenuos, buenos para la ideología, pero peleados con las mates que le compran su discurso, pues... Hacia finales de 2018, los precios de las cosas se duplicaban cada 19 días en promedio. En 2022, la inflación alcanzó el 305% y en 2023 fue de 193%, la más alta del mundo. Como referencia, México el año pasado cerró con una inflación de 4.7%. Todavía está más alta de lo recomendable, pero ahí va. Colombia con 10.1% y Argentina con un problema gravísimo también de inflación con casi 161%. Insistes en ignorar los bloqueos. ¿No lo habíamos amarrado en el video de China? Ahorita hablo del bloqueo. Como sea, son yanquis. ¿Por qué querrías venderles petróleo? ¿No querías destruir al imperio? Ya, no me distraigas, por favor. Vamos por partes. En el aspecto político, a finales de 2015, la oposición obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias. Fue la primera vez que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en 16 años de gobierno chavista. La coalición opositora logró el apoyo del 64% de los votantes, mientras que el gobernante PSUV recibió el respaldo de solo el 33%. Pero Maduro se ocupó de encontrar la forma de bloquear al antichavismo en el legislativo a través del Poder Judicial, que ya para ese momento estaba controlado por magistrados afectos a la dictadura.
Para eso, mis queridos cuatroteístas, es que sirve controlar al Poder Judicial. Pero el PRIAN lo controlaban, eran sus siervos. Ajá, sí, por eso se reconoció la victoria de AMLO, de Claudia, se les dio la mayoría absoluta en los congresos. Por favor, deja de decir idioteces si quieres seguir participando. No digo que por fuerza esta reforma vaya a provocar fraudes electorales en el futuro, pero tiene el potencial. Mucho depende de quién sea tu oposición. Una con la que puedes negociar y llegar a acuerdos de impunidad, o una que vaya por ti con todo. Controlar al Poder Judicial sirve para eso, entre otras cosas, y ese es el tipo de oposición que enfrentaba Maduro, una que iba por su cabeza. En enero de 2016 se promulgó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que dotó al Poder Ejecutivo de poderes extraordinarios discrecionales frente a lo que dicho poder considerara como acciones desestabilizantes que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional, una especie de supremacía, para posibilitar la adopción de medidas de seguridad pública. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional Opositora y tenían mayoría absoluto, el mandato del pueblo, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a 3 diputados cuya elección había sido impugnada, pero no estaba resuelta. Maduro se impuso sobre el poder legislativo por medio de la creación ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, en 2017. La razón de ser de la ANC era tener un parlamento paralelo, al que solo fueran admitidos diputados chavistas. Esta asamblea inventada le quitó a la elegida la selección de las autoridades judiciales y electorales. ¿Quién reconoció a esta asamblea alterna? Pues Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia. Puros finísimos gobiernos. Maduro ha usado a los órganos jurisdiccionales para preservar el poder mediante la autorización y legalización de medidas arbitrarias o contrarias al derecho como reelección indefinida, inhabilitaciones políticas, proscripción de partidos políticos, ese tipo de linduras. No hay instituciones que diriman conflictos de forma constitucional ni democrática, que a ver, se vale, eso es China, pero entonces ya declara tu dictadura, no le andes jugando al vivo y déjate de mamá. Pero sé que no serán felices si no hablo de bloqueos y embargos. Vean la parte 2 para que conozcan los que se vivieron con Chávez. Con Maduro, los primeros en tomar medidas a consecuencia de su chistecito de la ANC fue el Mercosur en 2016. Ese maldito imperio intervencionista sudamericano, ¿cómo se atreve? No, ¿verdad? El Mercosur solo opera los deseos malévolos de los yanquis. En serio, solo quedan en vergüenza cada vez que intentan defender a Maduro, pero bueno. La cosa es que desde finales de 2016 ya se había cantado la suspensión de Venezuela del Mercosur, principalmente por no cumplir los acuerdos de libre comercio, aunque Brasil ya mencionaba también cuestiones de derechos humanos. En abril de 2017, el Mercosur consideró que sí había evidencia de la ruptura del orden democrático en Venezuela. Hubo acercamientos con el gobierno, pero resultaron infructuosos porque el gobierno rechazó hacer las consultas y tampoco tomó medidas para restaurar dicho orden. ¿La democracia está sobrevalorada? Pues seguramente sí, sobre todo si te toca uno de estos. Pero si te toca este, bueno, ¿ahora cómo lo quitas? Para agosto de ese año, los Estados miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron suspender Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado miembro del Mercosur de forma indefinida. Además, también se pronunciaron por el desmantelamiento de la Asamblea Constituyente, o sea, en español para que entiendan los filósofos gastronómicos. Si no deshacía la ANC, no volvería a ser miembro del Mercosur. Pues aunque te burles, si es intervención extranjera, ¿quiénes son ellos para opinar? En serio, eres un dolor de huevo. Tú no tienes pensamiento divergente, tienes distorsiones cognitivas. En 2015, Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política. En 2017 fue sancionado el vicepresidente Tarek El Aissami por su presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico, así como a otros empresarios vinculados al régimen y acusados de actividades ilícitas. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos
y la prohibición de entrada al país. Y hoy Aizami está preso en Venezuela por corrupto. ¿Ves cómo el gobierno de Venezuela sí combate la corrupción? Sí, las dictaduras jamás buscan chivos expiatorios para tratar de mejorar su imagen. Ya veremos si en verdad llegan al fondo. Y ahí ya no interrumpas, por favor. En general, las sanciones focalizadas en Maduro y las élites chavistas continuaron con congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. Eran sanciones focalizadas y personalizadas. Y a ver si nos responden por qué esos funcionarios tenían esas cuentitas y propiedades en Estados Unidos. ¿Para qué las quieren allá? Son el diablo. Pero en marzo de 2018, Trump firmó una orden que impedía a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de Estados Unidos realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. Para agosto de 2019 firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brindara apoyo a Maduro. Pero se fijan que es contra el gobierno y Maduro, no contra Venezuela, decretando embargo económico total, salvo excepciones. Así, a partir de 2019, las importaciones de crudo venezolano por parte de Estados Unidos se detuvieron por completo. Ya con Biden en 2022, se aligeraron las sanciones para que Chevron pudiera retomar sus exportaciones de crudo extraído con las joint ventures que tiene en Venezuela hacia las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos que están diseñadas para refinar ese tipo de crudo. No porque Biden sea buena ondita. Obviamente Estados Unidos necesitaba el petróleo dada la crisis en Ucrania. Igual, ¿por qué Venezuela querría venderle? Es que es lo que nunca explican. Nunca responderás esta pregunta, ¿verdad, mi querido antiimperialista? Tanto que mínimo compren para compensar la maldad que riegan por el mundo. No, bueno, fue lo mejor que se te ocurrió. ¿Algún filósofo gastronómico que ayude a responder en comentarios? Por favor, en serio queremos entenderlos. Naturalmente estas sanciones han perjudicado al país y a la población, pero la producción de crudo ya había caído tiempo atrás como ya mencionamos. ¿Recuerdan cuánto producía PDVSA al inicio del mandato de Chávez? No, bueno, vean la parte 2. De producir 3.2 millones de barriles diarios en el 2000, para 2023 producía solo 735 mil barriles diarios, a pesar de tener las mayores reservas del mundo. Las importaciones por parte de Estados Unidos también habían caído de 1.3 millones de barriles diarios en el 2000 a 510 mil en 2018. Todo esto antes de las sanciones. Las importaciones se detuvieron por 4 años hasta que se retomaron en enero de 2023. Puedes culpar todo lo que quieras a Estados Unidos de no comprarte ese petróleo, pero las decisiones internas que tomaron los gobiernos chavistas por más de 20 años son los que los tienen en la ruina. Con las intervenciones o inversiones de Chevron, Repsol y otras empresas, se estima que para finales de este año la producción crezca a 900 mil barriles diarios, pero incrementar más de este nivel la producción tomará mucho más tiempo por la prolongada falta de inversión y mantenimiento. Y dado el clima de inestabilidad, se ve complicado que estas grandes empresas inviertan más en el corto plazo. Y por supuesto, el gobierno venezolano no tiene un bolívar para invertir. De hecho, ha acudido a deuda con China para mantener las ayudas sociales indispensables para que Maduro siga teniendo algo de apoyo de la población. ¿En qué va a acabar? Pues no sabemos. Puede tardar 4 o 20 años. Pero ya sea este imperio o con los medios que sean, serán quienes hagan caer a Maduro, tomando control de los recursos de Venezuela. Y no será ni la maldad del tío Sam o de la dragoncita roja. Serán sus decisiones. En 2023, 65% del petróleo que exportó Venezuela se fue a China, 19% a Estados Unidos, 8% a Cuba y 4% a Europa. Si notan las cifras, Estados Unidos nunca fue el principal comprador del petróleo venezolano. Por su parte, la Unión Europea sancionó a funcionarios desde 2018, prohibiéndoles hacer transacciones con personas o entidades, así como la entrada a las naciones de dicha comunidad. En 2022, el Tribunal Superior de Reino Unido negó al gobierno de Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Son 30 toneladas de oro valoradas en 1.900 millones de dólares. El fallo se basa en un complejo asunto legal sobre el reconocimiento de jueces extranjeros.
Reino Unido considera que el Tribunal Superior de Venezuela es oficialista y por lo tanto no es imparcial. El acceso al oro está congelado desde 2019 después de que varias naciones respaldaron a Guaidó y lo declararon presidente interino al considerar que la elección ganada por Maduro en 2018 fue fraudulenta. Suena mucho y argumento que les encanta dar para decir que por eso Venezuela está arruinada, porque le retienen su oro. Excepto que 1.900 millones de dólares para un país es una miseria. Solo que eso de las mates, cómo nos cuesta trabajo. Y por supuesto que cuando hablamos de millones, todos los seres humanos perdemos la proporción. Es muy difícil si no estás acostumbrado. Pero las estimaciones apuntan a que Chávez en 2011 había ya logrado repatriar el 90% del oro que tenía Venezuela en el exterior. Esa cifra sí la pueden manejar, ¿no? 19,000 millones en Gran Bretaña, más 170,000 millones ya repatriados. No suena buena excusa para la desgracia interna, ¿o sí? En fin, la venida en picada del país claramente no inició ni se explica únicamente por las sanciones de Estados Unidos. Tienen impacto sin duda, en particular para la población, y esa era la intención, provocar la caída de Maduro, que perdiera la simpatía de la población. En otras palabras, que la población se diera cuenta que si los gringos no les compran petróleo se mueren de hambre. Si Trump tenía razón y lo iba a lograr derrocar, si se mantenían los embargos o no, pues ya lo veremos. Seguramente el embargo total volverá, aunado al bloqueo que dice Trump hará al ingreso de fentanilo y otras drogas. Veremos si lo logra, en cuyo caso, no nos consta, pero es lo más probable, también por ahí le pegue muy duro al gobierno de Maduro, y al de Claudia, y al de China de paso, ya veremos. Pero la situación de Venezuela es resultado de una serie de abusos de poder, incompetencia, un presidente vinculado, por supuesto, al crimen organizado, aunque con eso no nos metemos simplemente porque, por muy lógico que suene, no tenemos evidencia, así que daremos el beneficio de la duda. Y porque igualmente sabemos, sin que nos conste, que prácticamente todos los gobiernos del mundo la tienen. Es la historia de la humanidad, también la CIA y los chinos y todos. Y tema que tocaremos en el video de por qué no seremos Venezuela. Un muy pequeño grupo muy poderoso que logró hacerse con el control de lo único que producía Venezuela: petróleo. Un sistema de contrapesos debilitado y pésimo manejo de la economía. Pero al embargarlos se están metiendo con su soberanía. Y al obligarlos a comprar, no. Ellos te compran si quieren y si no, no estés fastidiando. Los últimos 2 años han sido económicamente mejores, en tanto Estados Unidos retomó la compra de petróleo. Hasta antes de las elecciones, las expectativas para 2024 eran relativamente buenas. Crecimiento de 4%, impulsado principalmente por el sector petrolero. Que me encantan los videos del tipo, mira, sí fue muy duro, pero ya hay tienditas que venden chocolates en Venezuela. Ha mejorado. No, bueno, ¿cómo dicen mamá? Y ojo, crecer 4% después de caer 70%, no se me hagan bolas con los números. Como sea, crecimiento de 4% impulsado principalmente por el sector petrolero, porque alguien te está haciendo el favor de comprarte. Inflación de 2 dígitos, o sea, menos del 100%, no, bueno, qué logro. Pero sí hubiera significado una mejora después de 9 años reportando tasas de 3 dígitos o más. Miren, no les di el dato exacto antes porque el absurdo llegó a tal grado que el FMI reportó entre 1 millón y 1.700.000% de inflación en 2018. La Asamblea Nacional de Venezuela dijo que esas eran exageraciones, que por mucho andaba entre 65,000 y 100,000%. No, bueno, es que ya ni llorar es bueno. En realidad da igual, o sea, 65,000% de inflación. Lo único que significa es que el bolívar dejó de existir, punto, y se acabó. Eso debió ser un récord. Pues no, increíblemente, el récord todavía lo tiene Hungría de 1946 con 41.9 cuatrillones%. Ya no tiene el menor sentido medir esas cosas. Lo que sí es que les recuerdo que el embargo comenzó en 2019. En serio, como sigan intentando hacer maromas mentales, los mando al psiquiatra. Ya no sería una distorsión cognitiva, sería un trastorno psicótico o trastorno del pensamiento. Eso es muy rudo. Pues no, así se definen las alteraciones en la percepción de la realidad debido a problemas mentales. Lo siento. ¿Y cómo lidias con esas situaciones? ¿Cómo compras algo? Pues en el transcurso de 2018 se eliminaron 5 ceros y se creó el bolívar soberano.
Para 2021 se realizó una nueva reconversión, eliminando 6 ceros y se estableció el bolívar digital. Aunque en realidad lo que tienes es una dolarización de facto. O sea, finalmente, tras muchos años de necedad, se permitió el mercado de divisas menos regulado y las personas en realidad comenzaron a utilizar dólares a través de pagos digitales y hasta criptomonedas. También dejaron de imprimir bolívares y bueno, más o menos ahí la llevaban. También intentaron el petro en 2018, respaldado en recursos naturales. Igual no generó ninguna confianza, o sea, pura pendeja. En este contexto, llegamos a las elecciones de 2024, en las que pues, lo más obvio es que Maduro perdiera. Y perdió, excepto para aquellos con alguna clase de negación de la realidad. Ya saben, amigo, date cuenta. Lamentablemente las elecciones no resultaron un evento ni democrático ni pacífico. Lo dicho, ante un régimen como el de Maduro no hay pacto de impunidad posible. No es como que me robe unos milloncitos y hazme el paro, ¿no? En octubre de 2023, como parte de un plan de acercamiento con Venezuela, la administración de Biden promovió que se firmara el Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Maduro y la coalición más grande opositora, la Plataforma Unitaria. Entre otros puntos, se pactó respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales, la concreción de garantías electorales y la realización de los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024. A partir de Barbados, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que reduciría por 6 meses, hasta el 18 de abril, las restricciones sobre el grupo de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera del país, advirtiendo que dicha decisión sería revocada si se incumplían los acuerdos. En enero de este año, la Suprema Corte de Venezuela inhabilitó al servicio público de María Corina Machado, quien era la candidata de la Plataforma Unitaria y que había ganado las primarias. De acuerdo con Machado y el gobierno de Estados Unidos, ella no fue formalmente notificada y por tanto no pudo defenderse de los alegatos en su contra. Y luego, la candidata designada para sustituirla también fue vetada por el Consejo Nacional Electoral. También se llama Corina. ¿Les gusta ese nombre en Venezuela? Bueno, aquí hay muchos Andréses para mi desgracia. ¿Te llamas Andrés? Shh, no reveles la identidad de Batman. Estados Unidos solo quiere el petróleo de Venezuela, es obvio. Sí, Estados Unidos ya tiene el petróleo de Venezuela. Es el único maldito comprador. No se lo vendas y ya. No ese es el problema. Si se incumplió o no el acuerdo es debatible. Venezuela argumenta que el acuerdo no decía nombres y que los candidatos deberían cumplir con las leyes del país, lo cual, según el fallo judicial, no era el caso. Entonces, aunque el proceso judicial no fue conforme a derecho, no se puede concluir tajantemente que el acuerdo de Barbados fue violado. Ya saben, maromas mentales. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos hizo más maromas mentales. Anunció que dejaría expirar la licencia de 6 meses que había suspendido las principales sanciones, o sea que no te lo cancelo, pero tampoco te renuevo. Se mantienen excepciones, por ejemplo, a Chevron, que tiene varios proyectos de producción en Venezuela, incluyendo 4 joint ventures con PDVSA, con los cuales se espera aumentar la producción para 2025 en 35%, lo que dijimos antes, la cual se dirigirá a Estados Unidos. Ay, las incongruencias del imperio. Pero si necesitan el petróleo por Ucrania, ¿cómo cancelarán eso también? Lo necesitaba Biden, no Trump. Pues bueno, así llegó el país al 28 de julio. Elecciones que es difícil creer que fueron libres y justas, considerando que una dictadura como la de Maduro perdura en el poder eliminando cualquier contrapeso y sometiendo a los otros poderes y a los medios de comunicación mediante el uso de la fuerza. La comunidad internacional señaló la falta de transparencia en las elecciones. La oposición publicó el 80% de las actas que darían como ganador a Edmundo González con 67% de los votos. Maduro dice que las actas son falsas, aunque nunca mostraron las verdaderas. Lula y Petro propusieron la posibilidad de nuevas elecciones con un comité electoral no partidista o un gobierno de coalición transitorio para desembocar en unos comicios libres y con garantía, lo que Maduro obviamente rechazó. O sea, ya cuando hasta quien te defendía no te defiende, pues ya, o sea. El Consejo Nacional Electoral dio el triunfo a Maduro, quien será presidente por tercera vez consecutiva. Según este consejo, Maduro ganó con 52% de la votación, pero sin transparentar nada. Ante la falta de transparencia, el Tribunal Supremo, o sea, como su especie de Suprema Corte, auditó los resultados y dio el mismo veredicto. No se esperaba otra cosa. Auditó, bueno.
Ha habido manifestaciones y personas detenidas de forma violenta y represiva por las fuerzas de seguridad que son leales a Maduro, además de contar con grupos de choques civiles. Las casitas marcadas con tachecitos se volvieron comunes para amedrentar. Solo entre el 29 de julio y el 6 de agosto, 2.200 personas habían sido arrestadas y hay reportes de 27 personas muertas y 200 heridas. Difícilmente puede escalar más. No es como las revoluciones de otros tiempos donde bastaba conseguir unos rifles y te aventabas a ver qué pasaba. Hoy, la fuerza de un ejército, por débil que éste sea, es muy desproporcionado frente a la población general. Tendría que salir de los militares mismos. Entre los detenidos hubo 3 norteamericanos y 2 españoles acusados de complot para desestabilizar al país mediante acciones violentas. El ministro del Interior, segundo al mando, anunció la detención en la televisión del Estado diciendo que los americanos eran parte de un plan de la CIA para derrocar al gobierno y matar a varios miembros. Incluso mostró imágenes de rifles que las confiscaron. Nada montado se vio el video. Este anuncio se dio solo 2 días después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones, el 12 de septiembre, a 16 aliados de Maduro acusados de obstruir las elecciones de julio y haber cometido violaciones de derechos humanos, incluidas las presidentas de la Suprema Corte, del Tribunal, y del Consejo Electoral, así como otras restricciones de visas a más oficiales alineados con Maduro. No ha habido sanciones petroleras y con Kamala no estaba claro si las iba a haber, para evitar una escalada en los precios de petróleo y para no dañar más la ya de por sí frágil economía, lo cual podría a su vez incrementar los flujos de migrantes venezolanos a Estados Unidos y otros países de América. Ya son más de 7.7 millones de venezolanos los que han salido de Venezuela, más del 25% de la población en menos de una década. En serio, dejen de hacerse chaquetas mentales y no comparen ejemplos bobos como el de México, por favor. Luego, el fiscal general fincó cargos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación contra Edmundo González, el candidato de la oposición al que sí dieron chance de postularse. Pobre señor, hasta hablar en público le costaba trabajo. Supongo por eso lo dejaron pasar, creyeron que no representaba una amenaza, a ese sí le ganamos. Pero bueno, acto seguido, un juez ordenó su captura. González huyó a España, como asilado político cuando fue claro que iba a ser arrestado. Al menos 8 países en América Latina, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile, y no les cuento cuántos más en el mundo, condenaron este acto de persecución política. Es que, en serio, ¿qué es más probable? ¿Que todos los opositores son criminales? ¿O el gobierno lo es? Desde la Unión Europea, el régimen de Maduro ha sido llamado dictatorial y autoritario. Hace 3 semanas Maduro dijo que María Corina ya se había ido a España. El viejito dijo, en referencia al veterano diplomático, se fue hace un mes y ahora la sayona, así llama Maduro a Corina, es como nuestra Llorona, aunque esta castiga a hombres infieles, no sé qué piense Maduro, pero dijo que también se fue. Ella contestó que no, que seguía en Venezuela. Machado ha vivido durante los últimos meses en la semiclandestinidad y ante el aumento de la persecución en contra de sus colaboradores y la oleada de arrestos no ha vuelto a convocar protestas en la calle. La toma de protesta de Maduro está programada para el 10 de enero. Venezuela está en relativa calma. Se adelantó la Navidad por decreto. ¿Cómo? Así como lo oyes, Maduro anunció que la Navidad comenzaría el 1 de octubre como una expresión de agradecimiento al pueblo venezolano. Sí, Maduro decretó el adelanto de la Navidad. En serio, creerle media palabra a Maduro nos habla de algún trastorno o problema cognitivo. Pero ser Maduro... La sayona también se fue. Huyó. Se fue. Este hombre no solo habla con pájaros que contienen el espíritu de comandantes muertos, también tiene el poder de adelantar la Navidad. ¿Y se acuerdan de la burrada con el filósofo gastronómico que dijo que eran satánicos y que Elon Musk no sé qué? No, vaya, mejor ni chistes hacemos. Y el otro burro ahí va. Pero al interior de las filas del poder se mantiene la tensión. En la última semana detuvieron al expresidente de PDVSA y exministro de Industria y Producción Nacional, Pedro Tellechea, un cercano colaborador de Maduro, quien había sustituido en el cargo al ex vicepresidente del país, Tarek El Aissami. Sin dar detalles, la fiscalía lo acusa de entregar a Estados Unidos el sistema de control y mando de petróleos de Venezuela, la estatal petrolera.
El gobierno brasileño no ha reconocido la victoria del presidente Nicolás Maduro y vetó la incorporación de Venezuela a los BRICS, esa que tanto cacareaba el filósofo gastronómico, en la reciente cumbre celebrada en Rusia. Gracias, Lula, por devolver la fe al mundo de que sí puede existir una izquierda razonable y no esquizofrénica. Así que a finales de octubre, el gobierno de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil y a su embajador Manuel Badel para manifestar el rechazo de las declaraciones del asesor especial de Asuntos Exteriores brasileño, Celso Amorim, a quien además quiere nombrar persona non grata y con ello vetar su entrada al país. Pobre Celso, seguro que morirá de tristeza por no poder volver a Venezuela y comer tan magistralmente como el filósofo gastronómico. Amorim había dicho: yo no defiendo la entrada de Venezuela, creo que hay que ir despacio, no sirve de nada llenar los BRICS de países, de lo contrario pronto creará un G77. Vean la parte 5 de China antes de comentar idioteces sobre los BRICS, por favor. Si comentan y no la han visto, me voy a dar cuenta. En su red X, María Machado felicitó a Trump y reiteró su denuncia de fraude en el resultado oficial de las elecciones venezolanas y aprovechó para hacerle un llamado. Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético. Esa maldita traidora, neoliberal. Miren, ya haremos video criticando al imperio. Tiene muchas cosas criticables, terribles. Como cualquier persona con dos dedos de frente, cuestionamos todas las intervenciones, embargos, bloqueos y lo que gusten y manden. En particular aquellos en el contexto de la Guerra Fría, que es importante también dimensionar esto, ya que ahí sí se cometieron muchas injusticias de ambos bandos. Pero cuando un personaje con tantos defectos como Trump representa la última esperanza para un país, al tiempo que aún hay quien da el beneficio de la duda, o peor aún, respalda regímenes como el de Maduro, independientemente de la afiliación política. No tiene nada que ver con ser izquierda o derecha, arriba, abajo. Si no somos capaces de aceptar que algo debe cambiar en Venezuela, que ahí está ocurriendo una tragedia humana, y como dije, nuestra última esperanza de ese cambio se llama Donald Trump, algo debemos reflexionar muy seriamente como sociedad e ir a terapia todos. Tenemos una especie de esquizofrenia colectiva muy severa. ¿Podemos hacer algo? Pues sí, por lo menos ocúpate de tus finanzas personales, que ese es el clientelismo político, no las va a salvar.